Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la obstrucción intestinal. Bueno, en primer lugar vamos a empezar por definir lo que es la obstrucción intestinal. Entonces, vamos a ver qué entendemos por obstrucción intestinal. Como sabemos, la obstrucción intestinal viene a ser lo que es la detención del tránsito intestinal, ya sea parcial o completo, ¿no? Si en caso no fuera parcial o completo, estaríamos hablando de una suboclusión, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la etiología. Vamos a ver a qué se debe esta obstrucción intestinal. ¿Cuál es su etiología? Su etiología viene a ser la obstrucción por compresión intramural, que pueden ser por tumores, por estenosis inflamatorias como la enfermedad de Crohn. Puede ser una obstrucción extrínseca, como hernias, como podemos observar acá, una hernia umbilical, una hernia inguinal o también las hernias crurales, ¿no? También pueden ser por las famosas adherencias, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, o con una carcinomatosis. La obstrucción también se puede deber por la obstrucción intraluminal, ¿no? Que pueden ser por cuerpos extraños, por cálculos biliares y etc. Ahora, vamos a ver la anamnesis. ¿Cómo sería la anamnesis de un paciente? En primer lugar, la anamnesis tenemos nosotros que ver cuáles son los signos y síntomas que presenta nuestro paciente. Nuestro paciente puede llegar con una distensión abdominal, puede llegar con vómitos, puede llegar con fiebre o puede llegar con dolor, ¿no? Un dolor intenso. Es muy importante también ver cuál es el curso de la enfermedad. Hace cuántos días el paciente presenta estos signos y síntomas, ¿no? Es muy importante también ver la intensidad del dolor, ¿no? Si el paciente viene con un dolor en el abdomen, es muy importante ver cuál es la intensidad del dolor según la escala de Evans, ¿no? Es muy importante también cuantificar la fiebre, ¿no? Y bueno, ahora, con respecto a las funciones biológicas de nuestro paciente, es muy importante saber las funciones biológicas. ¿Por qué razón? Porque vamos a poder ver su orina. Vamos a ver cómo es la orina del paciente, si presenta anuria, oliguria. Vamos también a ver las deposiciones, las defecaciones del paciente. ¿Cuántas veces al día el paciente defeca? ¿Por qué es importante eso? Porque nuestro paciente quizás no puede estar defecando correctamente, puede quizás tener una constipación o puede quizás tener lo que es un estreñimiento, ¿no? Entonces eso también sería un factor muy importante para definir también lo que es una obstrucción intestinal, ¿no? También es importante ver lo que es la sed. ¿Cuántas veces al día el paciente consume agua, ¿no? Porque es importante para poder ver si el paciente está hidratado o se encuentra también deshidratado. Ver también cómo es su alimentación, si el paciente está comiendo saludable, si tiene apetito o no tiene apetito, ¿no? Para poder ver qué alimentos quizás también han ocasionado también lo que es esta obstrucción, ¿no? Antecedentes impersonales. Los antecedentes impersonales es muy importante saber cuáles son los antecedentes personales patológicos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a preguntarle al paciente si ha tenido intervenciones quirúrgicas previas. ¿Por qué? Porque a veces hay intervenciones quirúrgicas previas por bridias o adherencias, y esos también generan una predisposición a que el paciente genere lo que es una obstrucción intestinal. La medicación, ¿no? Como observamos aquí en la imagen, la medicación es importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que preguntar al paciente si es que él toma una medicación habitual, ¿no? Si es que él toma una medicación. ¿Por qué razón? Porque los medicamentos neuropsiquiátricos son los medicamentos que nos van a generar lo que es el hilio paralítico. Entonces, nos va a generar lo que es el hilio paralítico. Entonces, esto nos puede generar también lo que es una obstrucción intestinal. Por eso es importante preguntar al paciente si es que él consume medicamentos y qué tipos de medicamentos también. También es importante
Ahora vamos a ver lo que es el examen físico. ¿Por qué el examen físico es importante? Porque el examen físico nosotros vamos a hacerle la inspección a nuestro paciente. ¿En qué consiste la inspección? En observar. Vamos a observar cómo es que presenta el abdomen nuestro paciente, si es que hay cicatrices o no hay cicatrices. Si en caso hay cicatrices, nosotros debemos de ver exactamente en dónde están localizadas para poder saber qué tipo de intervención quirúrgica tuvo el paciente. También es importante ver la distensión abdominal, ver si es simétrica o asimétrica. Auscultación. La auscultación siempre viene a ser parte importante del examen físico porque nosotros vamos a ver cómo están nuestros ruidos hidroaéreos del paciente. Vamos a ver si los ruidos hidroaéreos están aumentados tanto en tonalidad o frecuencia. Vamos a ver si el paciente presenta ruidos hidroaéreos quizás disminuidos o quizás ausentes o abolidos, ¿no? Entonces también es muy importante eso porque los ruidos hidroaéreos es muy importante porque nos va a ayudar también con el diagnóstico. La percusión. La percusión es muy importante para ver si es que hay timpanismo o para ver si hay matidez. Recordar que la matidez hepática viene a ser normal en un paciente. La palpación. ¿Por qué la palpación es importante? Porque vamos a hacer dos tipos de palpación, superficial y la palpación profunda. En la palpación nosotros vamos a poder detectar exactamente en el abdomen cuál es la localización exacta del dolor que presenta el paciente. Vamos a ver también a ver si hay una peritonitis, ¿no? Y si en caso nosotros ya sospechamos de una obstrucción intestinal, ya sea en el intestino delgado o intestino grueso, es importante realizar un tacto rectal. Eso nos va a ayudar también muchísimo con respecto a la obstrucción intestinal. Ahora, las fases. Si nosotros tenemos a un paciente con obstrucción intestinal, es muy importante nosotros ver en qué fase nuestro paciente se encuentra para poder ocurrir rápidamente a la ayuda, ¿no? Ahora, la fase inicial. En la fase inicial, nosotros vamos a tener un paciente que presenta ausencia de heces, que presenta gases, que presenta un dolor que puede ser periumbilical de tipo cólico, ¿no? Intermitente o un dolor también en el hipogástrico con cólicos prolongados. Vamos a verlo si presenta vómitos y vamos a ver también una distensión abdominal. Si nosotros tenemos a un paciente que llega con la fase de estado, el paciente nos va a llegar con peritonitis, nos va a llegar con hipotensión ortostática, nos va a llegar con perforación de asas, con sudor, frialdad, nos va a llegar con leucocitosis mayores de 10% en las formas jóvenes, ¿no? También nos va a llegar con alteraciones hidroeléctricas, con translocación bacteriana, con frecuencia respiratoria de mayor a 20 respiraciones por minuto, con oliguria y también con una temperatura que sea mayor a 32-38 grados centígrados, también puede ser menor a 36 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa si un paciente llega en fase terminal? Nuestro paciente va a estar con shock hipovolémico, va a estar con shock séptico, va a estar con fracaso multiorgánico e inclusive va a llegar a la muerte. Por eso es importante que nuestro paciente, cuando llegue con una obstrucción intestinal, nosotros debemos de saber, como primordial, saber en qué fase nuestro paciente se encuentra. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder auxiliar inmediatamente y evitar que nuestro paciente fallezca. Exámenes de laboratorio. Vamos a hablar un poco sobre los exámenes de laboratorio. Es muy importante realizarle como médico, pedirle una radiografía, también una tomografía computarizada, que viene a ser el gold estándar, una ecografía. Las ecografías en realidad mayormente se piden solamente para mujeres embarazadas. ¿Por qué razón? Porque las mujeres embarazadas no podemos exponerlas a diferentes rayos, ¿no? Entonces las ecografías suelen ser algo menos complicados para ellas. También realizar hemogramas para ver nuestros leucocitos, ¿no? Y detectar si el paciente tiene leucocitosis. También se va a realizar lo que es una colonoscopía, ¿no? Para poder, todos estos exámenes de laboratorio mencionados nos va a ayudar para un diagnóstico eficaz y correcto de una obstrucción intestinal. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.